Hoy vamos a continuar con la historia de Noé y vamos a hablar de la evangelización de Noé. Hay varias lecciones que tenemos que aprender de aquí y que además nos van a permitir ver el mundo que estamos viviendo a la luz de el reflejo bíblico, de lo que la Biblia nos enseña. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias por tu palabra, por estas historias que nos muestran cómo tú has tratado con la humanidad en el pasado y cómo tú estás conduciéndolo todo hacia la destrucción del mal, pero la salvación de todo aquel que cree en el mensaje de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y que cree en Jesús. Por eso pedimos sabiduría para nuestro estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, vamos a continuar explorando lo que comenzábamos ayer, que era la historia de Noé. Y ahora vamos a abordar algunos aspectos que llaman bastante la atención. Quizás comenzando con reafirmando el hecho de lo que usted decía ya el día de ayer. En la Biblia es claro que esto fue un hecho real. Y llama la atención poderosamente que aunque el relato del diluvio se cuenta en diferentes civilizaciones, ante el mundo parece que solo el relato bíblico es el que es ridiculizado. Y es triste porque es el que nosotros podemos reconocer como la fuente de los demás, si podríamos decirlo así, y el que nos presenta la verdad de lo que sucedió hace tanto tiempo ya. Pero yendo a esto, ¿qué nos dice la Biblia sobre la condición moral del mundo antes del diluvio y cómo en realidad esa misma condición moral que se está repitiendo hoy demuestra que esto no es un mito y que sucedió realmente, como ya usted lo decía ayer? Correcto. Comencemos por ese punto bien interesante. El diluvio puede ser cuestionado por muchas personas, especialmente que se creen de ciencia. Sin embargo, el hecho de que en varias culturas y tradiciones tengan ese concepto, claro, con diferentes motivos, personajes, pero que al final uno dice, bueno, hubo una fuente común, hubo un acontecimiento común que llevó a la creación de estas historias. Eso significa que es algo que fue real, que es verídico, porque si no hubiera sido desmentido desde el principio por aquellas personas que están allí. Es como que yo diga, voy a poner un ejemplo, digamos que salga un libro, una historia que dice San Salvador se convirtió en una gran laguna, para poner un ejemplo, aquí la capital de El Salvador, y dentro de 100 años viene alguien y lee ese libro, o sea, pero digamos que San Salvador eso no es cierto, sino que las ciudades siguen existiendo. Así que ese es un libro que no podría realmente sobrevivir sin llevar a la conclusión de que simplemente fue inventado. Pero es interesante que los relatos que aparecen en la Biblia pudieron haber sido refutados fácilmente si no hubieran sido verdad. Claro. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pasó por Egipto, pongo aquí otra ilustración porque ese es otro buen concepto que nuestra lección nos da, que nosotros debemos manejar todas estas cosas por lo menos para convencernos a nosotros mismos, porque la incredulidad cada vez más es creciente. Pero los israelitas cuando salieron de Egipto, por ejemplo, sin tener ellos que luchar, si todo eso no hubiera sido real, pues simplemente las siguientes generaciones de israelitas y las generaciones sucesivas, alguien hubiera dicho, no, mire, eso fíjese que no es cierto, eso lo inventamos, y ahí hubiera quedado. Pero el hecho de que estas historias estén bien establecidas a lo largo de las generaciones, eso significa que son historias verdaderas. Pero al final nuestra fe se apoya, por supuesto, siempre en que es la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros vemos la Biblia toda como la palabra de Dios, entonces eso comienza a hacer una diferencia en nosotros. Pero veamos cómo era esa generación, un segundo aspecto, cómo era esa generación. Vamos a nuestras Biblias, tal vez podemos examinar al principio Génesis capítulo número 6 y vamos a ver algunas características de esta generación que finalmente experimentó una destrucción, una aniquilación total. Génesis capítulo número 6 y podemos ver los primeros 6 versículos.
Muy bien, dice así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Bueno, aquí tenemos la historia resumida de los primeros 2000 años después de la entrada del pecado de este mundo, y lo que nosotros vemos es que hubo una multiplicación de personas, hubo una multiplicación de seres humanos, pero que tristemente en esa multiplicación de seres humanos se multiplicó también aquellos que no querían nada con Dios. Porque recordemos algo, después que Adán y Eva tuvieron sus hijos, y después que Caín mató a Abel y todo, de ahí comenzó a haber una descendencia de personas que querían algo con Dios y de personas que no querían nada con Dios. Los descendientes de la línea de Caín son aquellos que se fueron desviando, así fue pasando el tiempo, no querían saber nada de Dios. Y por supuesto, después de Abel, Dios permitió otro hijo, en este caso era Set, y era de la línea que sí conocían a Dios y querían de Dios. Pero hubo algo, aquellos que conocían de Dios en un momento, dice aquí el libro de Génesis, que se mezclaron con los que no conocían a Dios. Y eso es terrible. Por eso la Biblia habla del yugo desigual. Sí. Y aunque lo pone en diferentes contextos, yugo desigual también en relación a una pareja sería una persona que tiene fuertes convicciones en las verdades de la palabra de Dios con alguien que simplemente no está interesado o interesada en estos mensajes de la palabra de Dios. Entonces de ahí, en esa combinación, la sociedad fue aumentando, fue creciendo. ¿Y qué pasó? Noten, tenían conocimiento de Dios, se mezclaron con los que no querían. No es que no conocían o habían escuchado de Dios. En realidad en este mundo no debería existir así lógicamente un ateo, no debería, porque hay una conciencia acerca de Dios y lo atestigua la historia. Pero, digamos, aquellos que conocen de Dios y se separan, son capaces de hacer las peores cosas. Y uno de los puntos que tiene la lección esta semana, yo creo que lo vamos a ver un poco más claro después, es que esta lección nosotros no estemos pensando en aquellos que no es miembro de la iglesia, no, pensemos en aquellos que son cristianos, que somos cristianos, que aman a Dios. Y no estoy hablando ahorita de una sola denominación, aunque hay denominaciones que se apegan más a la Biblia, pero no estoy hablando de eso, sino que cualquier persona, cualquiera de nosotros, cualquier ser humano, aunque diga que conoce de Dios, si se desvía, si compromete la verdad, si comienza a desviarse, es capaz de llegar a lo peor. Y es lo que pasó con estas personas. Dice que incrementaron tanto en la maldad, que vivían para la maldad, respiraban para la maldad, todo lo que hacían era para la maldad. Cualquier invento, el aumento de la ciencia solo sirvió para confirmarlos en la maldad. Precisamente una representación de lo que nosotros vemos hoy también en la sociedad. Y en medio de eso, pastor, Dios manda a Noé a construir un arca, algo insólito definitivamente para la época, por lo que entendemos en el relato bíblico. Y eso me lleva justamente a esta reflexión que me gustaría que nos ayudara a hacer. Respecto a la misión que tenemos, porque el día de mañana vamos a abordar un poco más ese tema que estaba tratando nuestro pastor al final de su intervención primera, pero respecto al tema de Noé como pregonero de justicia, que así lo llama Pedro,
y como alguien que por la fe, dice Pablo, condenó al mundo porque hizo el arca y predicó que Jesús, que se iba a dar el diluvio, quiero decir, como, con eso que está haciendo, Noé nos está dando una lección a nosotros, aunque él al final solo logró salvar a su familia, digo solo logró en el sentido de que para nosotros como evangelista podríamos decir, no le fue tan bien, pero logró salvar a su familia y eso es un milagro, eso fue un milagro. ¿Qué nos dices sobre cómo podemos aprender a mantener el esfuerzo de ayudar a las personas a conocer de Jesús, dado que, siendo muy francos, hoy en día hay un poco de apertura todavía, hay posibilidades de extender el Evangelio? ¿Cómo podemos mantener nuestro esfuerzo, no desanimarnos, seguir predicando, seguir distribuyendo literatura, seguir ayudando al mundo a conocer el mensaje que tenemos? Bueno, creo que Pedro, al llamar a Noé un pregonero de justicia, da justamente en el blanco y pone a Noé como un predicador, alguien que comparte un mensaje de misericordia para otras personas. Y eso nos lleva a nosotros ahora a pensar en nuestro papel también en la sociedad actual, porque si nosotros vemos, si resumiéramos lo que vimos ayer con lo que estamos viendo hoy, en ese mundo antediluviano, noten, hubo maldad, hubo incremento de maldad, hubo descuido de las cosas espirituales, concentrarse solo en las cosas de esta tierra, pero entonces hubo también oportunidad de gracia, que es lo que vimos. Dios dio 120 años, dio oportunidad de arrepentimiento y Dios no dejó a las personas sin un mensaje y envió a Noé como pregonero de justicia. Noten, no envió un ángel, a uno de los mismos, pero que dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Un texto muy bonito, porque no es que Noé era la persona impecable, que no podía pecar nunca. De hecho, después del diluvio conocemos una historia trágica de él, porque precisamente eso es así. Pero Noé tenía, al igual como veremos en el caso de Lot, tenían el deseo de seguir a Dios, se dolían por lo que estaba pasando, pero eran seres humanos. Y eso solo demuestra, hermano Gerson, que los seres humanos podemos estar bien ahora, mañana podemos estar mal. Por eso los eventos de los últimos días serán rápidos, y ese grupo de personas que Dios prepare, que sean sellados, van a pasar por unas pruebas, pero va a ser rápido, porque nuestro corazón humano nos va a llevar, si nosotros todavía seguimos en esta carne pecaminosa, estamos sujetos a la tentación. Pero lo que quiero mencionar es que todas estas cosas hubo en los días de Noé. Hubo un predicador, hubo tiempo de gracia, hubo maldad, hubo descuido de los deberes de Dios, de la palabra de Dios, hubo mezcla, compromiso de la verdad. Entonces, precisamente es todo lo que estamos viendo hoy. Pero entonces usted mencionaba un hecho bien interesante. ¿Cuántos se salvaron? Se salvaron 8 personas que al final quedaron como semillas, como simiente, fueron preservados para que la raza humana no desapareciera. O sea, estuvo a punto de desaparecer la raza humana. Miren hasta dónde llega. El pecado es nocivo. El pecado no debe ser entretenido. Nosotros, tristemente, nuestra cultura y generación actual trivializa el pecado en muchas formas, pero el pecado es destructivo. Y si Dios permitiera que el pecado fuera recompensado como debe, simplemente este mundo ya no existiría. Pero solo quedaron 8. Ahora la pregunta es, ¿fracasó Noé? ¿Fracasó Noé? Pues precisamente la Biblia dice, él preparó el arca pensando en su familia. Él en algún momento pensó, bueno, aunque nadie se salve, por lo menos yo y mi familia, yo me quiero salvar. Amén. Gracias a Dios la familia lo siguió. Y por eso la iglesia tiene un lema hoy, toda familia en misión, porque ahí está la base, hermano Gerson. Si cada uno cuida a su familia y dice, bueno, me voy a salvar y voy a salvar a mi familia, pues yo creo que sería un lugar mejor. Pero la lucha cada vez está más enardecida, porque Satanás sabe eso muy bien. Y por eso el problema real es en la familia. Cuando usted ve problemas en la iglesia, problemas en el mundo, vamos a la familia. Ahí nace todo, ahí comienza todo. Porque si todas las familias están sanas, pues todo lo demás estará
sano. Pero Noé no fracasó. ¿Sabe que hubo personas que conocieron el mensaje, lo aceptaron, pero murieron antes del diluvio? Sí. Murieron antes de que el diluvio se diera, pero Noé no fracasó porque él fue una representación de aquellos y su familia, de aquellos que sí aceptan el mensaje. Yo creo que nosotros también podemos aprender que ahora hay una diferencia. Si fueran literales los números en el sentido del último tiempo, por lo menos la Biblia dice, mire, se van a salvar 144,000. Si yo comparo 8 a 144,000, ya es un porcentaje. Si dijera, ¿cuánto crecimiento es de 8 a 144,000? Sí. Bueno, es un porcentaje grandísimo. Ya porque Cristo vino, y esa es la importancia, que todo esto lo centremos en Cristo, porque Cristo vino, realmente ahora la predicación del mensaje va a tener mucha fuerza. Y ahora que han pasado más siglos y la raza humana está más debilitada, estamos más enfermos, estamos más degenerados, pero a pesar de eso, la palabra de Dios nos muestra que va a haber un resultado favorable. Como no sabemos quiénes son, pues todos procuremos serlo e invitar a todos para que formen parte. Amén, amén. Por eso, pastor, me gustaría que orara por nosotros hoy, porque tal vez al analizar esta historia y pensar en lo que Noé hizo, se nos está haciendo un llamado a nosotros, y es, ¿qué puedo hacer ahí donde estoy? Ahí donde estoy, con lo que pueda hacer, con los recursos que tenga, para compartir con otros y decirles a otros que muy pronto Jesús volverá a esta tierra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú hablas a través de tu palabra. Te damos gracias porque este mensaje de salvación ha llegado hasta nosotros hoy. Ayúdanos para poder reflexionar en estas cosas y aprovechar el tiempo de oportunidad que tenemos ahora. Ayúdanos también, Señor, para ser esos pregoneros de justicia. Tu palabra dice que por esa fe Noé condenó al mundo. En otras palabras, por la demostración de su vida, él avergonzó a las demás personas al darles el mensaje de que sí se puede vivir una vida en comunión contigo, en armonía con tu palabra. Ayúdanos, Señor, para vivir de esa manera. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.